Muy buenas tardes para todos. En 5 minutos daremos inicio a este webinar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los que han ingresado. A las 5:05 en punto daremos inicio a este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, desde el área de comunicaciones de APROCOP estamos muy felices de tenerlos aquí en el webinar Efecto Tributario de los Nuevos Documentos Electrónicos DIAN. Les recuerdo que los micrófonos y las cámaras estarán apagadas y las preguntas que surgen a medida de este webinar las podrán realizando en el chat de esta reunión. Estas preguntas serán resueltas al final de la presentación. Antes de dar inicio, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos INDEAN por el apoyo y acompañamiento para realizar todos nuestros eventos y capacitaciones. Si desean conocer sus próximos cursos, los invitamos a visitar su página web www.indean.com.co. El conferencista que nos acompaña el día de hoy es el ingeniero César Augusto Roa Lemus.
Él es ingeniero civil, contador público, es especialista en Derecho Tributario, especialista en NIF, cuenta con un magíster en finanzas y se desempeña como profesor catedrático de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Ingeniería y en la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Contaduría. Adicionalmente, es el gerente general de la firma ING Audit SAS e Ingepinco SAS. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Le doy paso. Gracias, Jessica. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto. Discúlpenme un segundito. Y ya, ¿me confirma si se está viendo? Un segundo, está cargando. Sí, Jessica. Sí, está cargando la pantalla. Bueno, entonces el objetivo, ¿por qué se surge esta pequeña charla? Vamos a hacer una charla, pues, digamos, no tanto de normas ni eso, porque pues no es el objetivo. Es más a raíz de unas inquietudes que surgieron en la última junta directiva de APROCOF. Estábamos haciendo un debate sobre todo el tema de los documentos electrónicos y todas estas nuevas disposiciones que tiene la Administración de Impuestos. Y pues el presidente de la Junta y los miembros de Junta pidieron entonces que se compartiera esa información que se dio ese día en la Junta a los demás asociados. Entonces pues aprovechamos para organizar esta pequeña charla, más como debate, como cosas de discusión, pues porque en este tema tributario pues nadie tiene la verdad revelada, todos tratamos de hacerle el mejor esfuerzo posible de entender e interpretar las normas, pero pues es una construcción de conocimiento. Entonces, la idea es que miremos el efecto tributario de todas las nuevas disposiciones que han venido surgiendo de parte de la Administración de Impuestos. ¿Me confirma si se ve ahora sí? Si me pueden confirmar ahí en el chat. O... Ahí ¿Sí? te está viendo pantalla. La pantalla. Bueno. Entonces yo traté de organizar eso con este título, efecto tributario de los documentos electrónicos. ¿Qué documentos electrónicos? Pues estos son los documentos que ya estamos obligados a expedir. A partir de, pues, 1 de agosto completamos todo el set de documentos electrónicos. Del 1 de agosto ya se nos volvió obligatorio este tema de la expedición de estos documentos. Entonces los organicé en este grupo: facturas electrónicas y acuse de recibo electrónico, el documento soporte para los no obligados a expedir factura y la nómina electrónica. Con el objetivo que vayamos revisando cada uno de estos documentos. Entonces, arranquemos inicialmente por el tema de la factura electrónica. La idea es más o menos organizar esto en yo pienso que en unos 3/4 de hora, para que podamos presentarles, yo les expreso mis puntos de vista de lo que yo he interpretado de las normas, y al final pues hacemos un debate, preguntas o inquietudes, y las podemos compartir, o los que tengan otro punto de vista respecto del tema, pues también lo podemos revisar. Entonces, empecemos con las facturas electrónicas. Digamos que la factura ha tenido un cambio en la connotación desde el año 2008. Antes del año 2008, si ustedes recuerdan, sobre todo los gerentes de las empresas que ya tenemos tiempo aquí en APROCOF, anteriormente las facturas, para que pudieran ser título valor, tenían que expresamente ser denominada factura cambiaria de compra-venta. Pues eso era hasta antes del año 2008. Con la ley 1231 del 2008 se cambió esa denominación, y en el Código del Comercio se adoptó esta nueva forma de denominación para que una factura fuera título valor. Y esa denominación es factura de venta. ¿Sí? Entonces, ahí se hizo un primer cambio con el tema de las facturas. Se denominaron expresamente factura de ventas. ¿Para qué? Para que fueran título valor. Título valor de los que contempla el Código del Comercio. Es decir, títulos que puedan ser negociables o que puedan ser incorporados en un proceso ejecutivo. Entonces, si yo quiero pasar mis facturas a cobro jurídico, pues tienen que tener la connotación de título valor. Entonces, se nos presentaron muchos casos, inclusive muchos clientes nuestros y amigos nuestros de aquí de la asociación perdieron procesos ejecutivos de facturas que se habían emitido porque cuando las aportaron al juzgado no eran título valor. ¿Sí? Entonces,
decían factura. Entonces no decía factura cambiaria de compra-venta. Y después con la ley 1231 tenía que ser factura de venta. Cuando no dice factura de venta, pues no es un título de valor porque no cumple con lo que está definiendo la ley. Entonces, ahí surge esta denominación de factura de venta. Adicionalmente, el código de comercio también fue modificado con la ley 1676 del 2013, estableciendo que yo tenía que dar un plazo máximo de aceptación de esas facturas. Es decir, en la situación contraria, si yo despido una factura y el cliente por una u otra razón no está conforme con esa factura, tiene un plazo máximo que la ley le da. En este momento ese plazo máximo es de 3 días. 3 días hábiles desde el momento en que se expide la recepción de la factura, dice así el Código del Comercio, desde el momento en que yo recibo la factura. Y en el año 2016, con el decreto reglamentario 1349, entra en juego la factura electrónica. Entonces, la Administración de Impuestos ha venido con un proceso de implementación y de actualización de todo su sistema informático. Si los que estamos ya como antiguos en ese tema se acordarán primero del Muisca, que fue por allá en el 2003-2004, software español que contrató la Administración de Impuestos, y lo ha venido migrando a esta nueva plataforma, y esas son plataformas ahora basadas en Big Data, inteligencia artificial. Primero, pues tuvieron que adecuar todas las plataformas tecnológicas, software, bases de datos y toda la cantidad de documentos y de infraestructura que se requiere para poder atender todo esto que se vino. Y el primer paso fue la factura electrónica. Entonces, el primer paso fue la expedición de la factura electrónica. Y en ese decreto 1349 se dieron los requisitos que se deberían tener para expedir la factura electrónica, cómo se debe aceptar, cuándo tiene la condición de título valor. Entonces aquí viene ya el primer tema que surge con esa factura electrónica. Y era que muchos no sabíamos, y me incluyo, porque pues, les digo, esto es un tema de construcción de conocimiento y es tanta la cantidad de normas que salen todos los días que uno a veces esto lo desborda. Por más de que uno está aquí pendiente, esto lo desborda. Entonces nos pasó con un cliente hace poco, que el cliente fue a iniciar un proceso ejecutivo con sus facturas electrónicas. Entonces pidió sus facturas electrónicas con todas las condiciones que la DIAN establece y las aportó en un proceso ejecutivo. Y el juez le rechazó las facturas, aduciendo que no tenían registro ante la DIAN. Entonces, para que la factura electrónica tenga la condición de ser título de valor y que yo la pueda aportar en un proceso ejecutivo o yo la pueda negociar, que yo también las puedo negociar, tienen que tener registro ante este estamento que se llama Registro de Factura Electrónica de Venta considerada título de valor y que lo llaman RADIAN. Entonces, este registro lo debe hacer la persona que pretende que su factura sea título valor. Entonces, si yo quiero que mi factura sea un título valor, tengo que hacer el registro ante Radian. Debo hacer ese registro ya con las normas y procedimientos que establece ahí el proceso. Entonces, es un proceso que se hace ahí ante la Administración de Impuestos. Mm, Ese proceso ha tenido, pues como estamos en todo este desarrollo, ha tenido inconvenientes, todavía es demorado, todavía estamos con este cliente que les comento, todavía tratando de registrar las facturas, imagínense, todavía estamos tratando de registrarlas. Pero bueno, es el proceso en el que estamos. Entonces, estas reglas las estableció el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, parágrafo 5, y ahí se dice que se creó el RADIAN. Entonces, yo tengo que ir a registrar mis facturas. Entonces, ¿quién lo debe hacer? Pues todos los que pretendamos que la factura se constituya en título valor, ¿cierto? Entonces, en principio ellos. ¿Quién más tiene que registrar esas facturas en el RADIAN? ¿Y desde cuándo es obligatorio? Entonces, esto no era un tema obligatorio porque, de nuevo, era un tema opcional. Mm, Yo creo que la Administración de Impuestos, también con el ánimo de generar esa unión o esa facilidad de que las facturas se vuelvan títulos valores, sobre todo para que puedan ser transadas. Entonces, aquí les hago un pequeño paréntesis. Mis facturas también son documento con el cual yo puedo descontar. Es decir, yo puedo ir a un factoring, endosar la factura. Todo ese procedimiento está aquí en la ley
En la ley está establecido todo ese procedimiento de cómo se hace. Voy al factoring, descuento mi factura, el factoring me la paga, me hace un descuento financiero y queda una obligación entre el factoring y mi cliente, ¿sí? Entonces, yo creo que con el ánimo de darle profundidad a ese mercado, pues la administración de impuestos hizo esta porque yo no le veo otro sentido a hacerlo, ¿sí? Entonces, desde el 27 de julio del 2017, del 2022, perdón, estamos obligados a registrar ahora el acuse de recibo de esa factura. Entonces, yo ese acuse de recibo antes lo hacía, digamos, se surtía con el recibo electrónico en el correo electrónico. Ahora tenemos que darle acuse de recibo de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, sea acuse de recibo de manera obligatoria. Pero ¿quién tiene que dar ese acuse de recibo? Entonces, aquí les traje este aparte de un comunicado de prensa que sacó la DIAN el 29 de julio, donde dice pues que primero esto es obligatorio a partir del 13 de julio del 2022. ¿Sí? ¿Para qué? Para las compras con pago a plazos. Con pago a plazos. ¿Cierto? Con pago a plazos, primera condición. Con pago a plazos. Y segundo, para el comprador que desee, y lo aclara, que desee que sus costos y deducciones estén debidamente soportados. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda utilizar costos y deducciones, es decir, para que yo pueda mis facturas utilizarlas en mi declaración de renta o en mis declaraciones de IVA, tengo que también dar este mensaje de aceptación de las facturas. ¿Sí? Entonces, facturas con pago a plazos, primera condición, facturas con pago a plazos, y segunda condición, para que sean utilizables como costo de deducción. Entonces aquí pues dice la Administración de Impuestos que esto es con el ánimo de agilizar el trámite de endosos, avales, negociación de las facturas. Entonces, esta es la condición del RADIAN. Perdónenme, me vuelvo aquí otra vez en la presentación. Listo. Entonces aquí surge una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que con muchas, y lo dimos como alternativa de solución temporal mientras esto avanzaba. Bueno, ¿y qué pasa con las facturas de pago de contada? ¿Las facturas con pago de contado se registran? Entonces, no, las facturas con pago de contado no se registran, no es obligatorio el registro, porque allá lo dice la norma, y es para las facturas con condición de pago a plazos. Si yo no tengo, si la factura se pagó de contado, pues quiere decir que yo ya acredité el costo y la deducción, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Por efecto de la causación, tanto contable como fiscal, yo debo reconocer mis hechos económicos cuando ocurra la prestación del servicio, o cuando me expidan la factura, o cuando me entreguen la mercancía, lo primero que ocurra, ¿cierto? Eso lo dice el Estatuto Tributario, lo dice también la norma internacional de contabilidad. Quiere decir que puede que llegue un momento en el corte de la declaración de renta en el cual yo tenga facturas que no he pagado, pero le estoy pidiendo a la Administración de Impuestos que me deje tomar esas facturas como deducción. Entonces, fíjense que yo estoy anticipándome a un evento, ¿cierto? Yo me estoy anticipando a un evento. ¿Por qué digo que me estoy anticipando? Porque yo perfectamente podría no pagar esa factura más adelante, pero ya me tomé la deducción. Claro, tendré que hacer la nota de débito, la nota de crédito, lo que surja. Pero fíjense que en principio yo estoy anticipando un gasto al pago. Claro, porque la norma contable y la norma tributaria me lo permiten. ¿Mm? Pero si el pago ya se dio de contado, quiere decir que el pago yo ya lo materialicé, yo ya lo realicé, yo ya lo hice. Por lo tanto, pues tendré derecho a mi deducción como corresponde dentro de lo que establece la ley. ¿Mm? Entonces, pues considero yo que las facturas con pago de contado no se deben registrar, pues tal, digamos que como interpretación de este comunicado que hay la DIAN y las normas que están ahí subyacentes. ¿Qué otra normatividad se ha desarrollado también alrededor de las facturas? Que aquí le dicen ese recuento. La ley 2024 del 2020 también estableció las condiciones de pago con plazo justo. Esa norma ya está vigente. Bajo ciertas condiciones,
y entre ciertos participantes, porque no es con todos ni es para todos, ahí hay unas excepciones, en la ley lo establece, pero en general, pues para que ustedes sepan, los que ya lo sabían, pues, o los que no lo sabían, hoy en día yo tengo un plazo máximo de pago de mis facturas de 60 días. ¿Sí? Es el que establece la ley. De nuevo, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos participantes. ¿Mm? ¿Y esto por qué? Pues porque hubo muchas, pues digamos que había muchas quejas de los comerciantes, sobre todo en las relaciones con con las grandes superficies y con las grandes compañías que se apalancaban finalmente del pequeño. Empresa pequeña, vendedor de una gran superficie y la gran superficie me pagaba 120 días. Entonces, pues, y además, encima de todo, si uno trataba de negociar esas facturas, pues tampoco se podía. Entonces, fíjense que todo se ha venido como enlazando para que pues, esta dinámica de las facturas como título valor, del plazo justo y todo, se pueda materializar. Bueno, entonces, ¿quiénes estaríamos obligados a expedir factura? ¿Quiénes son los obligados a expedir factura? Pues eso lo tiene establecido el artículo 615 del Estatuto Tributario. El artículo 615 del Estatuto Tributario, pues ahí nos dice quiénes son los que tenemos que expedir factura. Independientemente de que sea contribuyente o no contribuyente, pero tiene que expedir factura. ¿Cuándo o quiénes? Las personas naturales o jurídicas que sean responsables del impuesto sobre las ventas, las personas naturales o jurídicas responsables del impuesto al consumo, las personas naturales con actividades de elaboración de facturas. Esto ya está un poquito, esto era una norma vieja que había para los litógrafos. Yo creo que con el tema de la factura electrónica, bueno, vamos a ver que no del todo desaparecen, pero tienden ya a desaparecer. Mm, Las personas naturales que superen los montos establecidos para ser obligados a expedir factura o estar inscritos como responsables de IVA. Las personas que de manera voluntaria lo quieran hacer y las personas del régimen simple. O sea, estos somos los que estamos obligados a expedir factura. ¿Cierto? Las personas naturales, pues dice naturales jurídicas, específicamente las personas naturales, que no tengan esta calidad, que sean, por ejemplo, ejercen profesiones liberales como los abogados, contadores, o que sean efectivamente comerciantes, también deben expedir factura siempre y cuando tengan más de un establecimiento de comercio, desarrollen sus actividades bajo franquicia, sean usuarios aduaneros, o el monto de sus consignaciones bancarias, inversiones financieras o depósitos supere 3.500 VTs. Esos son como 125 millones de pesos. 3.500 VTs. 3.500 hoy son 37.000 aproximadamente. 130 millones de pesos aproximadamente. Entonces, los que estemos en ese universo ahí, tenemos que expedir factura. Y tenemos que expedir factura con los requisitos que establece la norma respecto de las facturas, ese que estamos hablando. ¿Y electrónica desde cuándo? Desde el 1 de noviembre de 2020. Entonces, electrónica desde el 1 de noviembre de 2020 debo expedir factura electrónica, todos. Entonces ahora viene aquí la pregunta, bueno, ¿y entonces todas las personas deben expedir factura? ¿Todos? Entonces, la resolución 042 del 2020 establece algunos documentos que todavía conservan la condición de ser un documento equivalente a factura. ¿Sí? Entonces, allá en el artículo 13 de esa resolución 042 del 2020, establece cuáles son esos documentos que reemplazan las facturas y que por lo tanto no es necesario expedirla a quien expide ese título o ese documento. Son los tiquetes POS, boletas de cine, tiquetes de transporte de pasajeros, de extractos de las entidades vigiladas, extractos bancarios, porque ahí vienen algunos cobros, tiquetes aéreos, peajes, liquidaciones de operaciones en bolsa, en la bolsa de valores de Colombia y en la bolsa agropecuaria, los servicios públicos y los documentos equivalentes electrónicos. De esos vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, estos documentos son documentos equivalentes a factura, ¿sí? Que la ley los establece como documentos que yo puedo expedir sin que tenga la obligación de expedir factura. Es decir, si yo estoy en alguno de estos universos, podría entrar a expedir ese documento sin que sea necesaria la expedición de una factura. ¿Y a mí para qué me sirve recibir entonces la factura? Ahora me pongo del lado del que recibe la factura. Pues porque si yo no tengo una factura que cumpla con todos los requisitos
establecidos en el artículo 771-2, pues no puedo soportar mis costos ni mis deducciones, ni mis impuestos descontables. Y así lo dice aquí, así lo dice el artículo 771. Entonces, que para que un costo sea procedente, para que sea deducible, pues yo tengo que cumplir con los requisitos del artículo 700, del artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿y cuáles son esos requisitos? Pues uno se vaya a esos artículos y encuentra que son factura de venta, todo lo que hemos hablado aquí atrás. Entonces, que sea una factura denominada expresamente como factura de venta, con todas las condiciones que establece ahí la Administración de Impuestos para que eso sea deducible. Entonces, eso es en cuanto a las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas. Allá también quedó, dentro del tema de las facturas electrónicas, voy a volverme aquí un poquitico, todos los documentos que eran equivalentes a factura electrónica, que no necesariamente son facturas, pero son equivalentes. Y aquí habla del documento equivalente electrónico, lo dice allá ese artículo 13, el documento equivalente electrónico. Entonces, ¿qué es ese documento equivalente electrónico? ¿Y nos toca o no nos toca? ¿Nos toca o no nos toca expedir ese documento equivalente electrónico? Entonces, voy a hacer aquí un poquitico otra vez de historia, así como lo hice con las facturas. Entonces, antes del año 2018, teníamos una clasificación para las personas naturales que no estaban obligadas a expedir factura. Como ya vimos allá, hay un tope, ¿sí? Ya lo dijimos allá, por ingresos, por patrimonio, por consignaciones, por la actividad económica, por no tener más de un establecimiento de comercio, por no ser usuario de dinero. Si yo estoy por debajo de esos límites, pues no estoy obligado a expedir factura. No estoy obligado a expedir factura ni a cobrar el IVA. Esos eran los famosos régimen simplificado. Entonces, ¿se acuerdan que uno tenía que tener el RUT con el régimen simplificado? Y si no decía venta régimen simplificado, pues la DIAN no rechazaba esos gastos y esos costos. Yo tenía que tener el RUT de la persona del régimen simplificado, pero adicionalmente tenía que soportar esas transacciones no con la cuenta de cobro que me expedía esa persona, sino con un documento soporte interno que realizábamos nosotros, que era el documento equivalente, el famoso documento equivalente. ¿Sí? Y entonces decía documento equivalente para los no obligados a expedir factura, decreto tal, 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 por allá. Eso era para los del régimen simplificado. Pero ese régimen simplificado, con la ley 1943 del 2018 se acabó. Pues se eliminó el régimen simplificado y ahora hablamos es de responsables o no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, antes decíamos régimen simplificado, régimen común. Eso se acabó con la ley 1349 del 2018. Es decir, desde el 1 de enero del 2019 tenemos que ahora distinguir es responsables de IVA, no responsables de IVA. ¿Cierto? Todo no responsables de IVA. Entonces, ese artículo 437, pues mira aquí de nuevo, establece quiénes son esos responsables y quiénes no son esos responsables de IVA. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen la calidad de responsables de IVA? Los que cumplan con todas estas condiciones, con todas. Entonces, que sean personas naturales, aquí estoy hablando de las personas naturales, ¿no? Porque las personas jurídicas, por defecto, todas las personas jurídicas, por defecto, somos responsables de IVA. En principio, si yo realizo una actividad como, por ejemplo, soy un vendedor de vivienda, o soy una empresa de transporte, o cualquier otra actividad que no sea grabada con el impuesto sobre las ventas, pues no seré un responsable del IVA y por lo tanto no me tendré que inscribir como responsable del IVA. No tendré esa responsabilidad en mi RUT. Pero sí debo expedir factura, ¿cierto? Por lo que hablamos ahorita. El hecho de que sea o no sea responsable de IVA no significa que no tenga que expedir factura. Porque como ya lo dijimos atrás, todos los que hagamos operaciones comerciales estamos obligados a expedir factura con las condiciones que allá dijimos. Entonces, persona jurídica, en principio, por defecto, somos responsables de IVA, salvo que desde la constitución de esa persona jurídica, digamos, yo no soy responsable de IVA porque yo vendo vivienda, por ejemplo. Pues que la vivienda es excluida del IVA, ¿no? Es responsable del IVA. O yo soy una persona que presto servicios de transporte de carga o transporte pasajero, eso está excluido del IVA. Entonces no me inscribo como responsable del IVA. O también soy una persona natural comerciante, que cumpla con alguna, que no cumpla con algunas de estas, que cumpla con estas condiciones. Si yo cumplo con alguna de estas condiciones,
me tendré que inscribir como responsable del IVA. ¿Y cuáles son? Entonces, haber tenido en el año anterior más de 3.500 VTs, ingresos brutos totales provenientes de mi actividad. Aquí hubo una discusión, y aquí les hago un paréntesis pequeñito y me desvío un poquito del tema, una discusión con respecto a la base para determinar este valor. Resulta que por allá la Administración de Impuestos, porque así lo dice la ley, cogió a una persona natural y la clasificó como responsable del IVA, porque había tenido ingresos brutos superiores a 3.500 VT. Pero la Administración de Impuestos no se puso a detallar de qué naturaleza eran esos ingresos. Entonces, pues cuando el contribuyente fue y se presentó, pues digan, pues que yo tengo una parte que son ingresos que no son grabados con IVA y otros que sí. Entonces usted me está clasificando como responsable del IVA cuando los ingresos totales de mi actividad no son eso. Y además tengo salarios y además tengo otras cosas que no son. Total, eso se fue, inclusive se fue hasta demanda al Consejo de Estado y hubo una sentencia el año pasado en la cual dijo la DIAN, que dijo el Consejo de Estado, que efectivamente para que pudieran tomarme estos ingresos brutos totales de la actividad, eran los ingresos que estuvieran grabados con IVA, es decir, ingresos que estén sujetos a IVA. Entonces, la DIAN modificó su concepto respecto a esto y ese concepto hizo que, por ejemplo, las empresas que somos contratistas de construcción, que hay muchísimos asociados a Procof que son de ese sector, tienen que tener cuidado porque la base para determinar su periodicidad en el IVA, trimestral o cuatrimestral, será la sumatoria total de los ingresos grabados. Entonces hay que revisar eso porque vimos el caso y que muchas empresas que tenían una facturación bastante grande, sus ingresos grabados eran pequeños. Al ser unos ingresos pequeños me volvía cuatrimestral y no bimestral. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso era un pequeño paréntesis. Entonces, ¿quién más es responsable de IVA persona natural? Pues si tengo más de un establecimiento de comercio, si soy usuario de aduanero, si tengo contratos de más de 3.500 VT celebrados de manera individual en el año, o mis consignaciones relacionadas con mi actividad económica que genera IVA son más de 3.500 VT. Entonces, estas personas también son responsables de IVA. Por lo tanto, los no responsables, pues no están obligados a expedir factura. Entonces, ¿yo qué hago con un responsable del IVA? O sea, una persona natural, como por ejemplo un contratista, una persona que presta servicios de manera ocasional, pero que no cumple con todos estos requisitos, es decir, no está obligado a expedir factura. Entonces, nosotros al interior tenemos que hacer un documento equivalente que soporte esa transacción. Eso lo dice el artículo, el decreto único tributario 1625 del 2016 y esta resolución 42 del 2020. Entonces, ese documento electrónico lo debo hacer yo como receptor de ese servicio. Entonces, llegó el contratista o el subcontratista, presentó su corte de obra, el señor no está obligado a expedir factura, no es responsable del IVA porque no cumple con todos estos topes que dijimos acá. Entonces, el señor no es responsable del IVA, no me expide factura, entonces yo le hago un corte de cuentas, pero esa acta, ese corte, esa cuenta de cobro que me pasa no es suficiente para soportar los costos y deducciones. Debo elaborar el documento soporte. Y además de elaborarlo, la DIAN me está diciendo ahora usted tiene que transmitírmelo electrónicamente. Entonces, ¿qué debe contener ese documento soporte? Entonces, primero tiene que estar allá denominado así, expresamente. Cuando aquí la Administración de Impuestos me dice expresamente, pues tiene que decir así igualitico como está acá. Yo he tenido casos y tuve casos de devoluciones de impuestos en los cuales decíamos documento equivalente y como no decía documento equivalente para transacciones con el régimen simplificado, el funcionario me desconocía eso. Pues no, venga, pero ¿cómo me va a desconocer? Hermano, pero venga. Entonces, eso es un lío porque hay que ser súper estrictos con eso porque puede generar el desconocimiento de los costos. Entonces, primero que expresamente esté denominado documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Así tiene que estar encabezado ese documento. Tiene que tener la fecha de expedición del documento, de la generación de ese documento, el nombre y razón social, INIT. Y aquí viene un
una cosa sui generis que no venía antes, que eso no existía antes, que surgió con este decreto. Estamos hablando que este es el decreto, la resolución 42, y el artículo 16141, esto parece un galimatías, 161412 del decreto único tributario 1625. Allá dice todo esto que estamos hablando. Entonces, allá dice, venga, tratándose de contratos con no residentes fiscales, no ponga el RUT o no ponga el NIP, sino ponga el número de identificación del país de origen. Entonces uno cuando ve esto aquí dice, uy, venga, entonces me toca también soportar esto. Entonces va, ahorita lo discutimos. ¿Qué más tiene que decir? Nombre o razón del adquiriente, o sea, nosotros, de nuestra empresa. Nosotros somos los adquirientes del servicio, entonces yo tengo que estar también allá identificado. Tengo que tener una numeración consecutiva autorizada. Entonces, hay que tener cuidado porque hemos visto, sobre todo clientes que hemos recibido últimamente, en los cuales no pidieron la autorización de numeración de estos documentos. Esta numeración, esta autorización, me voy a adelantar aquí un poquitico, era obligatoria a partir del... tal vez esto fue obligatorio a partir de agosto del año pasado, creo que era del 2021. Bueno, ya ahorita lo confirmamos bien, pero ya era obligatoria la numeración consecutiva de estos documentos equivalentes, ¿sí? De estos documentos soporte. Entonces, no era obligatoria la transmisión electrónica, porque esa transmisión electrónica empieza a ser obligatoria ahorita a partir de agosto, 1 de agosto, ya es obligatoria, pero antes de la transmisión electrónica sí era obligatoria la elaboración con todos estos requisitos y con la numeración consecutiva. Si yo no tengo esa numeración consecutiva, pues ahí tengo un problema gravísimo. Pues, ¿por qué? Porque en el momento en que yo la pida y si la pido hoy, pues va a quedar la evidencia que la pedí extemporánea. Es decir, que yo duré todo un año soportando mis costos y deducciones con las personas no obligadas a expedir factura con un documento que no tenía numeración autorizada. Eso me puede generar el desconocimiento de esos gastos. Entonces, hay que ser cuidadosos ahí con ese tema. Bueno, entonces eso es lo que tiene que decir ese documento soporte. Pero entonces fíjense que surgió ese tema ya de las operaciones con los no residentes. ¿Eso qué quiere decir con los no residentes? Entonces en Colombia, una persona tiene la calidad de residente cuando ha estado en el país continuamente más de 180 días, 183 exactamente, así dice el estatuto tributario, o es un extranjero que no ha estado en Colombia. Ese tiene la calidad de no residente. ¿Cierto? Es una persona jurídica extranjera que no tiene residencia fiscal en Colombia, ni tiene domicilio en Colombia, ni ha permanecido 183 días en Colombia, pero yo sí puedo hacer operaciones con esa persona del exterior. Entonces, ¿cómo soporto esos gastos? Entonces, dice la Administración de Impuestos en esa resolución 43 que yo tengo que soportarlos también con el documento soporte. Entonces, ¿qué operaciones? Pues entonces la prestación de servicios del exterior. ¿Cuándo no? Entonces, el parágrafo 2 de este numeral, de este artículo 16143, dice, ¿cuándo yo no tengo que soportar esas operaciones cuando se trata de importación de bienes? Entonces, si yo hago importaciones de bienes, importé computadores, importé una maquinaria, importé unas tuberías, importé unos sprinkler, todas esas importaciones no es obligatorio la elaboración del documento soporte. Que me prestaron unos servicios técnicos desde el exterior. Eso sí es obligatorio la elaboración del documento soporte. Entonces, esa sí lo tengo que soportar. También dice ese parágrafo 1 que yo no tengo que soportar esos documentos soporte cuando haya operaciones con entidades financieras. Esto fue una pregunta que tuvimos debate la semana pasada de alguien que me dijo, ay, venga, es que parece que están diciendo que para que mis intereses sean deducibles, los intereses que yo le pago al banco o los gastos que vienen en el extracto bancario, acuérdense que dijimos que el extracto bancario era documento soporte, documento equivalente a factura, me toca hacer el documento soporte. Entonces, bueno, no, el parágrafo 1 del numeral 2 de ese artículo 16143 del decreto único tributario 1625, dice
que yo no tengo que utilizar este documento soporte si yo voy a soportar las transacciones financieras. ¿Con quiénes? Pues con las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en operaciones de crédito, en operaciones de intereses, en operaciones de comisiones y gastos bancarios. Entonces ya expresamente ya lo dice. Mira, aquí estaba la fecha aquí en este artículo 161.413 decía cuándo era que tenía que estar obligatoriamente expedido el documento. Tengo que ya revisarlo, pues que no lo anoté aquí. No lo anoté aquí desde cuándo era obligatorio soportar esos costos y deducciones con ese documento cliente. Pero, de nuevo, revísenlo porque es desde atrás, eso tiene más de un año de esa obligación de solicitar la numeración electrónica. Y ahora es obligatorio transmitirlo, ¿cierto? Entonces, ahí como conclusión quedamos entonces. Factura electrónica, para que esa sea deducible en mi contabilidad, tengo que darle la aceptación con todas las condiciones que vimos por ahí atrás. Pero si yo pretendo que eso sea deducible de mis costos y deducciones. Bueno, ¿y qué pasa con, esto no lo discutimos por allá atrás en la parte de las facturas? ¿Qué pasa si yo no quiero que eso sea ni costo ni deducción? ¿Quién podrá querer que esas facturas o estos documentos soporte no sean costo ni deducción? Pues sí puede haber empresas o personas que no tengan esa necesidad. Por ejemplo, las empresas del régimen simple de tributación. Las empresas del régimen simple de tributación calculan sus impuestos solamente sobre los ingresos. Es decir, para ellos no es importante el costo ni la deducción. Entonces, en principio, pues no necesitarían dar ese acuse de recibo de la factura electrónica. En principio no estarían obligados tampoco a este tema porque esto es para soportar las transacciones con personas naturales que no están obligadas a expedir factura. Entonces, las personas del régimen simple, pues de golpe no caen acá. Las copropiedades, por ejemplo, las copropiedades que no sean responsables de renta. Las entidades sin ánimo de lucro que sean declarantes de ingresos y patrimonio. Pues, por ejemplo, APROCOF, aunque APROCOF sí tenemos ahí, ahorita estamos arreglando en APROCOF hay un tema, pero en principio APROCOF sí le toca, pero cuando se vuelva responsable, no contribuyente de renta, pues ya no le tocará esta obligación. Entonces, estas obligaciones, de nuevo lo estamos diciendo para el que quiera soportar costos y deducciones, o para el que pretenda tener como descontable en el impuesto sobre las ventas el IVA que pagó. Bueno, entonces aquí dijimos que esto es obligatorio a partir del 1 de agosto del 2022, el documento equivalente. Entonces, pues de aquí lo que se ha abierto es una ventana gigante para las empresas y las casas de software. Sin embargo, la DIAN ha dicho y ha sostenido, y lo hemos utilizado con algunos clientes, que pues usted puede utilizar estos documentos equivalentes electrónicos, el acuse de recibo de factura electrónica y la expedición de factura electrónica a través de las plataformas gratuitas de la DIAN. Es decir, las empresas, digamos, pequeñas, los que somos microempresarios, empresas muy pequeñas, que no tengamos la capacidad o generar muchísimas facturas o generar muchísimos documentos equivalentes y si tener que estarle pagando a una casa de software una suma ahí fija mensual, lo pueden hacer directamente con la administración de impuestos. Y por último, la nómina electrónica. Pues digamos que la nómina electrónica, pues eso ya viene funcionando. Yo creo que aquí más el comentario de la nómina electrónica es quiénes son los que están obligados a tener esta nómina electrónica. ¿Quiénes deben implementarla? Entonces, primero tienen que implementarla todos los que quieran soportar costos y deducciones. Entonces, de nuevo, misma conclusión de la factura electrónica, del acuse de recibo y el documento soporte en operaciones con los responsables. Si yo quiero soportar mis costos y deducciones, debo hacer la nómina electrónica. Entonces, yo tengo trabajadores, obreros, contratistas vinculados por nómina o personal de administración o personal de planta que están vinculados por nómina y yo quiero tomar eso como costo y como deducción, pues tendré que transmitir la nómina electrónica con las condiciones que establecieron por allá en la resolución 13 del 2021. Entonces aquí viene una primera conclusión. Entonces los que no quieran soportar sus costos y deducciones, como el caso de las empresas del régimen simple, que ya les dije, o las copropiedades que no sean contribuyentes de renta, o los que sean solamente declarantes de impuestos y patrimonio, o este grupo que también me toca, personas naturales con empleada del servicio, dice, pues yo soy una persona natural,
tengo una empleada del servicio y tengo un conductor, pero pues es que yo eso no lo voy a tomar como deducción porque entre otras cosas no me lo permiten tomar. Entonces, ¿me toca hacer nómina electrónica? Pues la respuesta es no, porque usted no quiere soportar eso como costo o como deducción. ¿Sí? Entonces, de nuevo, pues siempre y cuando yo quiera tomar eso como costo de deducción. ¿Y desde cuándo está obligatorio este tema? Pues eso está ya desde el 31 de mayo del 2022 para todo el mundo, pero ese calendario de implementación arrancó en el 2021. Entonces, o sea, que hoy ya estamos con obligación de tener que factura electrónica de venta expedida de manera electrónica para los que están obligados a expedir factura. Tenemos confirmación de facturación electrónica, es decir, confirmación de recibo de facturas. ¿Para quiénes? Para aquellos que pretendan hacer valer eso como costo de deducción en facturas a crédito. ¿Cierto? En facturas a crédito. Tenemos documento soporte de manera electrónica. ¿Para quiénes? Para los que también quieran hacer valer eso como costo de deducción en operaciones con no responsables del IVA. Y tenemos la nómina electrónica que está vigente desde el 2022, de nuevo, para los que quieran hacer soportar esto como costos y deducciones en renta y en IVA, y pues sean contribuyentes de renta. Entonces, ese es el universo de lo que estamos ahorita sometidos y estamos todos pues con los pelos de punta con esto. Voy a dejarles aquí ya de compartir. Esta era el, como la síntesis de todo lo que ha venido pasando con toda esta cantidad de cosas. Como les dije, no quise entrar tanto en la profundidad de las normas, ahí están. Yo digo a Jessica para que les comparta esta presentación y puedan ahí tener la referencia normativa, pero más era como una reflexión de todo lo que estamos abocados en este momento. Entonces, bueno, eh, ahora sí, si les parece, podemos revisar temas de preguntas, consultas, dudas, algún comentario, algún aporte que quieran hacer, alguna Gracias, inquietud. ingeniero. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir realizando aquí en el chat o si quieren pueden levantar la mano y yo les habilitaría el micrófono. Por el momento no hay ninguna en el chat. ¿Alguno tiene una pregunta acerca de la presentación? No, nos toca hacer quiz, como en la universidad. Ay, tú pasas en la universidad. Entonces, no, A ver, sí, hay está una Gina. Aquí levantó la mano mano ya. levantada. Ya voy a habilitar. Habilitar a Marcela. Buenas Marcela. tardes para todos. Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí. Buenas tardes. Sí, Gracias. Primero que todo, pues agradecerle la invitación a esta charla, que de hecho me parece muy interesante porque realmente sí, en ese momento estamos abocados a muchos temas con facturación, nómina y todo lo que es el documento soporte. Mi pregunta va más al tema de cómo se puede utilizar lo del factoring. O sea, eso no lo tengo claro cómo se puede, cómo se hace o a qué nos lleva, porque lo demás, bueno, ya lo he ido manejando y ya lo he ido implementando aquí en la empresa, pero lo del factoring no me queda claro. Sí, Gina. Mira, y esto no es nuevo, realmente el tema del factoring desde hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué tengo que hacer yo? Supongamos que yo despido una factura. Voy a hacerlo con una gran superficie. Entonces, yo voy a prestar unos servicios a Almacenes Éxito, por poner un ejemplo cualquiera, y establecimos una condición de pago a 90 días. Pero Almacenes Éxito, pues todos lo conocemos y sabemos que me va a pagar, ¿cierto? Es un proveedor cumplido y que a los 90 días exactitos está mi plata consignada, ¿cierto? Pero yo necesito la liquidez, necesito la plata, porque pues tengo que pagar proveedores que me dieron plazo solamente de 30 días o de 15 días o nóminas. Entonces yo sí tengo que endosada a nombre de, por ejemplo, Factoring Bancolombia, estoy inventando.
Entonces tenían que hacer ese endoso con aceptación y tenía unas condiciones ahí de responsabilidad del endoso, un poco de enredos que hacía que eso fuera muy difícil. O sea, en la práctica se volvía muy difícil para el pequeño comerciante poder endosar sus facturas. Hoy en día ya no, porque con este tema de todo lo que se ha hablado del título valor, de las condiciones del plazo justo, de todas estas cosas que discutimos, pues yo simplemente me puedo ir a un factoring Bancolombia, tú llevas tu factura, la registras el endoso, y el factoring te paga a ti, hace un descuento financiero, pues porque el factoring allá por esa intermediación te va a cobrar, y quedan unas relaciones entre el factoring y Almacenes Éxito. ¿Ves? Y yo ya salí del paso, a mí me pagaron mi factura. Así funciona el descuento de las facturas y la negociación como título valor. Ah, correcto, es claro. Pero digamos que yo puedo buscar la empresa con la cual pueda hacer ese tipo de Sí, endosos, ¿no? sí. Hay muchas empresas dedicadas al factoring que hacen esas operaciones. Son empresas del sector financiero. Aunque yo he visto por ahí varias empresas que hacen lo mismo, que no necesariamente son vigilados por Superfinanciera. ¿Sí? Lo he visto. Tengo un caso ahí de un cliente que hace eso. Entonces él Ok, fondea facturas y las descuenta. oh, ok, perfecto. Perfecto, claro. Muchas gracias. Listo, Gina. Bueno, aquí hay una pregunta que hace Angie que dice que qué plazo se tiene para realizar la transmisión de la factura del documento soporte a partir del momento de adquisición del servicio. Entonces, esa pregunta se le hicieron a la Administración de Impuestos hace unos días y la Administración sacó un concepto. La Administración de Impuestos sacó un concepto donde le dijo al contribuyente que en principio la factura, el documento soporte, se tiene que transmitir el mismo día que se elabora. Entonces, si yo hago un corte al contratista hoy, bueno, digamos para pagarle mañana, pues teóricamente, si eso tiene fecha de hoy o de mañana, pues debo transmitir la factura o el documento soporte, perdón, el documento soporte, pues mañana o hoy. Sin embargo, la Administración de Impuestos, yo creo que consciente que también puede ser un volumen importante, dice que máximo a la fecha de la terminación de la semana. Yo les puedo compartir ese concepto ahora más tardecito, que Jessica me acuerde y les comparto ese concepto. Entonces dice que máximo al fin de semana. Es decir, yo podría acumular todos mis documentos soporte y transmitirlos máximo en la semana que se produjeron. ¿Sí? Eso lo estableció la Administración de Impuestos así en ese concepto que vimos hace poco. Listo. Hay otra persona con la mano levantada. Le voy a abrir micrófonos a Silvia Janet. Listo. Silvia, ¿puedes hablar? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Silvia, ¿puedes hablar? Bueno, mientras tanto, voy a Por aquí abrir el hay una en el micrófono a chat. Tess. Hay una pregunta aquí en el chat que decía, si la factura tiene aceptación, ¿qué pasa si hay devolución de un producto por garantía? ¿Se pueden hacer notas créditos? Sí se pueden hacer notas crédito, sí se pueden hacer notas crédito. Lo que no es buena práctica hoy en día, y eso ya lo hemos venido sugiriendo nosotros, no es que no se pueda, lo que pasa es que no es una buena práctica y además va a quedar una cosa muy extraña, es empezar a cambiar las facturas por fecha, ¿sí? Entonces, acordémonos que, ¿cómo es eso? Pongámonos en contexto. A veces sucede, eso nos pasa sobre todo los que estamos en contratistas de construcción, nos pasa que uno pasa el corte y entonces llegó y no llegó la factura a contabilidad del cliente, o se refundió en la obra, o lo que sea que haya pasado, o que es que no encontró resulta que yo di el correo y el correo no llegó la factura, o sí llegó, pero no era el correo registrado. Todas esas cosas pueden pasar. Entonces, lo coge y lo llama a uno al cliente, venga, sí, yo le voy a pagar, pero entonces anúleme la factura y hágame otra. Entonces hay que ser cuidadoso porque ahí, primero, estaríamos en contra de la norma contable y la norma tributaria. La norma contable, que hoy en día es recogida por la norma tributaria con el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, la norma contable y tributaria hicieron match, se volvieron una sola. Entonces dice allá que cuando yo reciba la mercancía o reciba el servicio, pues se entiende realizado el ingreso, o el costo, o el gasto. Es decir, que si la persona me expidió una factura o yo expedí una factura, pues yo tuve que ya haber reconocido ese ingreso y mal harían anularlo y cambiar la fecha que porque la factura se refundió. ¿Por qué? Porque yo me estaría contradiciendo diciendo que pues es que el servicio ya lo presté. Entonces, yo creía que no es buena práctica
anular facturas por cambios de fecha. Eso no se debería hacer porque estaríamos contraviniendo la norma tributaria y la norma contable. Pero si yo tengo un evento demostrado como que hubo una devolución por garantía, porque las cantidades no llegaron las que eran suficientes, por cualquier evento que se pueda presentar en la realidad económica del negocio y lo tengo soportado, claro que puedo hacer la nota crédito. Debidamente soportada porque acordémonos que hoy la administración de impuestos está encima de todo, están encima. Ya uno tiene aquí correos casi a diario de la DIAN, de todo el mundo reclamando cosas. Entonces, sí se puede, pero debidamente soportado. Listo, ingeniero. Ahí ya también le habilité micrófono a Andrés, que estaba levantando la mano. Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que lo que pasa es que el ingeniero estaba comentando para el tema del régimen simple, para no hacer el tema del documento soporte. No, estaba aclarando mis ideas y ya me quedó claro, pues eventualmente cuando hayan facturas del exterior donde yo tenga que hacer el tema del juego del IVA, ahí hay IVA descontable, ahí no lo tendría que hacer. Sí, Ricardo, sí. O sea, acuérdate que ahí me dice, cuando usted quiera soportar costos, deducciones, IVA. Entonces, por ejemplo, yo les dije una copropiedad, pero suponga usted que tiene una copropiedad que es responsable de renta. ¿Existe eso? Sí. Hoy existen copropiedades de edificios de propiedad horizontal que son responsables de renta y responsables de IVA. Entonces, esa copropiedad sí tiene que expedir documento soporte, tiene que hacer factura electrónica, bueno, todo lo que para esas operaciones que están grabadas con el impuesto sobre las ventas. ¿Sí? Y para soportar sus costos y deducciones. O una empresa del régimen simple que no requiere soportar costos y deducciones, pero que sí descuenta el IVA. ¿Sí? Entonces, una empresa del régimen simple que es responsable del IVA sí requiere soportar el IVA para sus deducciones. En ese caso, si hace una operación con el exterior que tiene IVA descontable o si hace una operación en Colombia con IVA, pues tiene que soportar esos costos con las facturas o con documento equivalente. Eliana pregunta aquí en el chat que cuánto es la fecha máxima del documento soporte. Eliana, ya le habían dado varios plazos. O sea, había un plazo hasta abril del 2022 y el plazo lo prorrogaron hasta agosto del 1 de agosto. O sea, esta ya es la fecha máxima. Eso ya está funcionando. ¿Sí? Ya no hay más prórroga. Ya estamos full en vivo con eso. Listo. Hay otra mano levantada. Le voy a habilitar micrófono a Ingrid Caballera. Listo. Listo, Ingrid. Ya puedes hablar. Ingrid, ya ahí ya solamente le das clic al icono de micrófono y ya puedes hablar. O bueno, si te queda mejor también puedes escribir la pregunta en Escribe el por chat. chat si te parece, Ingrid. Sí, Y voy para aquí que... respondiéndole a Miriam Gutiérrez. Entonces, Perfecto. Miriam nos pregunta qué pasa con una persona que no está obligada a facturar, pero sí presenta declaración de renta. ¿Cómo hace para soportar los costos y deducciones? ¿Debe hacer solo el documento soporte electrónico? Entonces, Miriam, digamos es una persona natural, efectivamente, que no está dentro de los topes para expedir factura, pero que sí, y que tiene, por ejemplo, la connotación de ser declarante de renta y necesita soportar costos y deducciones. Entonces, tiene que cumplir con todo lo que estamos diciendo. Es decir, si yo tengo facturas electrónicas, pues tengo que recibir facturas electrónicas y en teoría darle la aceptación. Porque acuérdate que ya está, me está diciendo que todos los que pretendan hacer valer sus costos y deducciones, ahí no están diciendo que si son los obligados que si son los obligados a llevar o no llevar contabilidad. Fíjate que eso no lo dice la norma. ¿Sí? Que si está obligado o no está obligado a expedir factura, eso no lo dice. Lo que dice es, el que pretenda solicitar costos y deducciones debe nómina electrónica, documento soporte electrónico, documento de aceptación electrónica para las facturas que sean a plazo, las de contado no. ¿Sí? Ahora, acordemos también que las personas naturales no necesariamente están obligadas a llevar contabilidad. No todas las personas naturales están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, en ese caso, las personas naturales llevan su contabilidad por caja.
Si la llevan por caja, quiere decir que todas sus facturas las van a acreditar en el momento del pago, ¿cierto? Es decir, yo voy a deducir una factura que la pagué. Yo no puedo, como persona natural, no obligada a llevar contabilidad, tener facturas por causación. No, tengo que tenerlas por caja. Entonces, si las tengo por caja, quiere decir que yo ya las pagué, y si ya las pagué, pues no tendría que hacer uso del tema de la aceptación de la factura electrónica. Pero sí necesito la factura física, pues necesito la factura electrónica para soportar mis costos y mis deducciones. Ingrid, si quieres puedes hacer la pregunta ahí por el chat. Yo aquí la De leo. pronto es un problema del Teams, pero ahí ya está Sí. habilitado el micrófono. Esta hay otra pregunta, ingeniero. Sí, así está. Nos pregunta Ernesto Rojas. Ingeniero, buenas tardes. El caso donde estoy trabajando como independiente, estoy presentando cuenta de cobro. Estoy en régimen simplificado, que bueno, ya no es régimen simplificado, sino ya es no responsable del IVA, ¿cierto, Néstor? Ya no. Estoy obligado a presentar factura electrónica y qué afectación tengo en la declaración de renta. Entonces, digamos que si usted no es responsable del IVA, así tenga la condición de declarante y así preste un servicio grabado, porque su servicio puede ser grabado, por ejemplo, usted asesora o hace planos. Entonces, ese servicio es un servicio que es grabado, pero usted, por tener las condiciones que vimos por allá en ese numeral, en el artículo ese 417 del Estatuto Tributario, usted no cumple esos requisitos. Alguno de esos no lo cumple. Sus ingresos son menores de las VTs determinadas o las consignaciones, o no tiene sino un solo establecimiento de comercio, o no tiene franquicia. En ese caso, usted no es responsable del IVA. Entonces, usted no está obligado a expedir facturas. Usted puede llevar un sistema interno de llevar cuentas de cobro y se las entrega a su cliente. El que está obligado a hacer el documento soporte es su cliente, el que reciba ese documento y pretenda hacerlo valer como soporte en sus costos y deducciones. Y usted, en su declaración de renta, pues tendrá que sumar esos ingresos. ¿Por qué? Porque al final del año, ese cliente al que usted les pide la cuenta de cobro, que elaborará el documento soporte, pues primero se lo mandó ya a la DIAN. Segundo, lo va a incluir en la información exógena, es decir, que usted va a quedar reportado. Entonces, tiene que incluir esos ingresos en su declaración de renta. ¿Sí? Listo. No sé si Ingrid al fin pudo... No, Ingrid, no. Listo, Néstor, con gusto. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, ahí ya está. Sí, ya llegó la factura de Ingrid. Entonces dice Ingrid que buenas tardes para todos. Mi pregunta es acerca del documento soporte. A la fecha nosotros causamos las cuentas de cobro de las personas que no están obligadas a facturar en un documento soporte de compra. De acuerdo a lo explicado, a partir de la fecha se deberá transmitir este documento a la DIAN. Se debe solicitar una nueva resolución de facturación. Pues digamos que en principio, Ingrid, no, porque pues yo ya tengo una numeración autorizada. Salvo que por temas de plataformas o por temas de plataforma, eso nos ha pasado con las facturas electrónicas. Nos ha tocado pedir una nueva autorización porque o la plataforma no me dejó, porque cuando traté de hacer la implementación no me dejó. Entonces, en principio, si es por tema de plataforma, pues puedes pedir una nueva autorización, no pasa nada. Pero lo importante es que todas las anteriores transacciones que yo haya hecho con esas personas que no están obligadas a expedir factura estén debidamente soportadas con el documento soporte impreso, debidamente numerado y con la autorización de la DIAN. Ya cuando sea el electrónico, si la plataforma electrónica me permite utilizar el mismo número, pues lo puedo hacer, si no puedo pedir una nueva numeración, no pasa nada. Listo. Hay otra pregunta de Angie Hurtado. Sí, entonces dice, ingeniero, es decir que para que la factura electrónica quede radicada en el RADIAN, solamente es darle la aceptar y listo, o existe algún paso adicional que se deba realizar. Pues Angie, mira, eso todavía en este momento está ahí como medio enredado, pero ya es un tema que se vuelve del proveedor electrónico. Entonces, lo que hay que hacer es contratar con el proveedor electrónico, porque eso es un servicio diferente. Fíjate que los proveedores electrónicos han estado emitiendo la nómina electrónica y han estado emitiendo la factura electrónica. Esta aceptación es como si fuera una especie de módulo de compras. O sea, yo hago compras y en mi módulo de compras, teóricamente, estoy hablando teóricamente, en mi módulo de compras, yo ahí le doy la aceptación. Eso es lo que tienen que habilitar.
sea, tengo que habilitar una especie de módulo de compras. De hecho, algunas casas de software como Elisa, por ejemplo, estaban diciendo que ellos no podían suministrar eso si no era con un módulo de compras y que tocaba comprar el módulo de compras. ¿Sí? Entonces, pues un camello. Pero acuérdate también, y les dije ahí, la DIAN dice en esa circular de prensa que también queda ahí, que queda como referencia, que la DIAN también puede proveer el sistema de manera gratuita. ¿Sí? ¿Que funciona o no funciona? Bueno, eso ya es otro tema. Nosotros hacemos, por ejemplo, algunas facturas electrónicas para algunos clientes con el aplicativo de la DIAN y ha funcionado perfectamente. ¿Sí? Lo mismo la nómina electrónica. Para cosas pequeñitas funciona. Para recibir 2 o 3 facturas, yo creo que eso no hay problema. Si es un volumen grande, ahí sí que revisarlo con el proveedor. Listo, no sé si hay alguna duda adicional. Recuerden que pueden escribirnos por el chat o levantar la mano. Creo que, ingeniero, por el momento no hay más preguntas. Listo. De igual Listo, forma, Jessica. no sé si quiera compartir de pronto su correo, sus datos de contacto para los que Sí, les yo te los paso a ti, Jessica, para que les compartas ahí en el documento y te mando la presentación para que todos la tengan ahí como de referencia, como guía. Listo, perfecto. Si desean esta presentación, me pueden escribir al correo de comunicacionesaprocop@gmail.com. Igual lo dejaré aquí en el chat de esta reunión. Listo, muchísimas gracias. Listo, ingeniero Rodrigo, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Les recuerdo que este webinar fue grabado, así que será publicado en nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentran como APROCOP, canal oficial. Bueno, muchas Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jessica, por la invitación y a todo APROCOF gracias, ingeniero. por la invitación para esta pequeña charla. Espero que les haya sembrado más dudas que responderles preguntas. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias a todos.